Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo. Hoy es día 30 de mayo, son las 10:10 de la mañana, así que empezamos un poco más tarde de lo habitual y estamos en la provincia de León, pero muy cerca de la frontera con Asturias. Y vamos a empezar una ruta que nos va a llevar, entre otras cosas, déjame mirar la chuleta, a las lagunas de Fasgueo y al techo del concejo asturiano de Degaña, que se llama el Alcornón de Busmori. Así que, sin más retraso, vamos a empezar la ruta. Bueno amigos, tenemos una sección por la carretera, lo cual me da la oportunidad perfecta para hablaros un poco acerca de la ruta. Deciros que se trata de una ruta circular, es decir, que comienza y acaba en el mismo sitio, cubre una distancia de 13,4 kilómetros, tiene una ganancia de elevación de 1040 metros aproximadamente y nos lleva a las lagunas de Fasgueo, al pico más alto de Degaña, que es un concejo de Asturias. Se trata del pico Alcornón de Busmori, que tiene una altitud de 1934 metros, creo recordar. Después escalaremos el pico Miró y finalmente volveremos al punto de partida. Tengo que darle las gracias a la persona que me recomendó esta ruta. Se trata de Adri GD, o sea que Adri GD, muchísimas gracias. Además, viniendo de ti estoy seguro que va a ser una ruta preciosa. En todo caso, vamos a continuar. Bueno amigos, llevamos caminados unos 3,9 kilómetros y ahora dejamos la carretera, afortunadamente. O sea que la parte que a mí no me gustaba nada, la quitamos de encima. Venga, vamos a continuar. Bueno amigos, no sé si veis estas dos motos que andan por ahí por esa zona. Es que no veo muy bien la pantalla de la cámara. Pero vamos, que tenemos que subir por ahí. Así que, venga, vamos allá.
El caso es que estaba mirando el tiempo esta mañana para esta zona, la previsión meteorológica, y decía que a eso de las 4 de la tarde que podía haber tormenta. Así que no sé qué pensar, porque a mí ahora mismo no me parece que vaya a haber tormenta esta tarde, pero bueno, el tiempo a veces se equivoca, es verdad, pero a veces acierta, así que estoy con la mosca detrás de la oreja. Bueno, quería comentaros que podéis encontrar el track de esta ruta en mi página web mrpabloso.com, de esta ruta y de cualquiera de las rutas que hay en este canal. De esta manera os lo podéis descargar al teléfono móvil o a vuestra máquina y seguir exactamente el camino que seguí yo haciendo la ruta. Digo esto porque me habéis comentado que a veces no queda claro qué desvíos tomo en los vídeos. Bueno, pues si queréis saber exactamente por dónde pasé, ahí tenéis el track.
Bueno amigos, hemos llegado al Miró o Miro, no estoy seguro cómo pronunciarlo, y este es el último pico que tenemos que escalar hoy. A partir de ahora nos queda prácticamente todo bajada hasta llegar al coche, así que vamos a disfrutar de las vistas antes de marchar, porque estoy viendo que hay estas hormigas voladoras que indican que va a haber un cambio repentino de tiempo, lo cual encaja muy bien con la posibilidad de tormenta, así que mejor nos apuramos. Bueno amigos, me quedan menos de 2 kilómetros para acabar la ruta, así que os voy a dar mis impresiones acerca de la misma y luego me voy a despedir. En primer lugar, deciros que la ruta es preciosa, preciosa. Es decir, es una de estas rutas que mires por donde vienes, tienes una vista preciosa, tienes algo que admirar. Y la verdad que es una ruta también muy flexible. Quiero decir con esto que si la queréis hacer más corta y queréis simplemente visitar la zona de los lagos y el Alcornón de Busmori, podéis aparcar en el punto donde dejé la carretera para empezar lo que es el sendero. De hecho, cuando pasaba por ese punto vi 2 coches aparcados ahí. De esta manera hacéis la ruta lineal y más corta. Vais a la zona de los lagos, subís hacia el Alcornón de Busmori, como tendréis tiempo de sobra, podéis pararos ahí a disfrutar de las vistas y después volvéis otra vez al coche. De esta manera se os hace mucho más corta. Otra opción sería, pues a lo mejor dividir la ruta que estoy haciendo hoy en 2, pues un día vais a El Miró y otro día vais al Alcornón de Busmori, o si preferís, pues hacer la ruta completa. Eso sí, tengo que decir que a mí personalmente
Me ha gustado todo excepto la parte que va por la carretera. Por eso me alegro muchísimo de haberla hecho en primer lugar y ahora ir directamente al coche sin tener que ir todo ese recorrido por el asfalto. En todo caso, es una opción personal. Se me ocurre también, otra de las cosas que estaba pensando cuando estaba haciendo la ruta es, igual sería una buena e interesante opción el hacer una ruta invernal, empezando, como digo, en ese cruce donde se deja la carretera y terminando en el Alcornón. Existe una zona de escobas en la zona de los lagos donde a lo mejor es un poco complicado hacerla con nieve, pero es una opción y voy a tomar nota porque igual la repito. Ya digo que es una ruta recomendable. En todo caso, aquí lo dejo. Espero que os haya gustado el vídeo y si ese es el caso, pues no os olvidéis de suscribiros, darle me gusta y compartir. Y en todo caso os veo en el próximo. Venga, cuidaros un montón. Hasta luego.